Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 16 de julio del año 2020. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Fernando Escriña y Martín Couto. El Senado aprobó ayer la venia para que el abogado Washington Abdallah sea el próximo embajador de Uruguay ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. La designación de Abdallah fue votada solo por la coalición de gobierno, ya que el Frente Amplio consideró que el exdiputado colorado no cumple con el perfil para el cargo, en particular por algunos mensajes que posteó en los últimos meses en Twitter en los que cuestionaba a mandatarios de la región. El senador del MPP, Eduardo Bonomi, dijo que a raíz de esas publicaciones, la tarea de Abdallah se va a ver dificultada. Los Twitter sobre Alberto Fernández, Iván Duque y Manuel López Obrador circulan hoy en la OEA y yo creo que no le espera una gestión fácil y la diplomacia uruguaya no va a quedar muy bien parada. Muchas gracias, señora presidenta. A partir de este caso, el de Abdallah, vale la pena preguntarse qué está pasando con la forma en que se estudian y se define el apoyo a las venias enviadas por el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto juegan los antecedentes, los perfiles? ¿Cómo están viendo esta parte del debate político? ¿Quién quiere empezar con el tema? Martín, dale. Sí, yo creo que yo comparto la opinión sobre el exdiputado Abdallah. La verdad es que podrá parecer jocoso, pero me imagino a alguien en la OEA googleando a ver quién es el nuevo representante de Uruguay, encontrando sus pasajes humorísticos, etcétera, y otro tipo de cosas que me parece que va a ser, por lo pronto, raro. Además de la cuestión de las expresiones absolutamente hirientes y difamatorias sobre otros presidentes, porque no se trata de plantear diferencias sobre los gobiernos o sobre la gestión. Sobre las venias en general, a mí me parece que el Parlamento tiene un problema que encarar y es cómo resuelve en general cuando tiene que votar no. Pero voy a poner el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros y ministras. La Constitución establece cómo hay que elegirlos, cómo se votan, las mayorías, los procesos, etcétera. Pero nada obsta, y esto porque estuvo en el periodo de la legislatura pasada en discusión, generar un proceso, por reglamentos internos y con legislación votada por el propio Parlamento, un proceso distinto por el cual se termina llegando a ese paso constitucional que está claramente definido. Por ejemplo, la cuestión de si tienen que haber o no informes de comisiones asesoras del plenario, como lo hay en cualquier proyecto de ley. La cuestión de hacer, por ejemplo, audiencias públicas, en donde, por ejemplo, los candidatos y candidatas puedan decir qué pretenden hacer o qué idea tienen sobre la gestión que van a tener que realizar. Todo eso, en realidad, lo que va a permitir es airear la discusión entre partidos, que muchas veces termina siendo demasiado pragmática, y al final del día la forma de ponerse de acuerdo de yo te voto esto, vos me votás lo otro, porque en realidad creo que la forma o la estrategia más importante para evitar eso y para transformarlo en una discusión mucho más profunda es meter mucho más a la gente. Es transparentar, es que hayan audiencias públicas, que la gente lo vea, que se transmita por los canales oficiales del Parlamento, que quienes están propuestos puedan decir mínimamente qué idea tienen. Solo eso, por ejemplo, hubiera permitido que aparecieran antes posteos de algunas venias votadas, que después incluso hubo algunas que hubo que dar marcha atrás. Entonces creo que hay un problema con cómo vota el Parlamento estas cosas y no puede ser un problema de negociación interna de los partidos en el Parlamento. Ese es un punto interesante. Fernando, tú, el abogado de la mesa, Sí. ¿no existe regulación para el análisis de los pedidos de venias? Hay que tener en cuenta antecedentes. ¿Algún antecedente puede ser impedimento para el nombramiento? ¿Cómo es eso? No, en este caso concreto lo que rigen son las normas constitucionales que le atribuyen al Senado, entre otras, la potestad de designar, en este caso, representante diplomático. Pero no hay pautas. No hay pautas, pero en este caso se da la peculiaridad de ser un nombramiento que seguramente debe haber generado una discusión interna importante en el Frente Amplio, porque francamente ayer miré la exposición del Senado, de quienes en diversas oportunidades intervinieron, y a quienes conocemos al Turco Abdallah desde hace años, y que ya sabíamos de su capacidad y de su profesionalidad,
también nos quedamos impresionados al ver el cúmulo de conocimientos de este docente profesional y que ha hecho todo. Y todo bien, porque pasó de ser un buen legislador a ser un buen artista. Y yo no sería tan despectivo cuando se hace referencia al cultivo de un arte, que es seguramente a lo que se, digamos, refería Martín. Pero respecto a los Martín hace tweets, que no, con la cabeza mientras tú estás hablando hace que no, pero pero ahora después lo escuchamos de nuevo. Ahora quiero contestarle a Martín con las palabras de dos senadores del Frente Amplio en la comisión. Porque después de escuchar la chiquitita fundamentación de voto en contra del senador Bonomi, me fui ayer a la carpeta 151 de este año, que trata el asunto 146.856, donde la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado estudió el tema, y leo textual las palabras del senador Caggiani. Dice: sin dudas, es un gusto estar con él, se refiere a Washington Abdala. Es un excelente profesional, e incluso a veces nos seguimos en las redes sociales. Más allá de las diferencias políticas, debo decir que tengo las mejores referencias sobre su persona. Considero que tiene mucha jerarquía y profesionalidad. He seguido su trabajo en el diferendo Guatemala-Belice, y me consta que ha sido muy bueno, motivo por el cual lo felicito. Y más adelante dice: sabemos que tiene las cualidades como para ser embajador, y también somos conscientes que una cosa es lo que uno escribe en un tuit cuando está en modo personaje, para decirlo de algún modo, y otra es cuando está trabajando. Pero no termina ahí. Después me fui a ver la exposición del señor senador Maía, que dice: en primer lugar, conocemos la trayectoria del ex senador y ex diputado Washington Abdala. Su trayectoria parlamentaria habla por él. Ha sido un muy lúcido parlamentario y ha trabajado esencialmente en los temas internacionales. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede el Frente Amplio hacer estas exposiciones en comisión y después darle el fundamento de voto a un senador que le niega atribuciones a este profesional por 3 tweets, y es un ministro que, habiéndose enfrentado con los mandos policiales en su juventud, terminó siendo ministro del Interior? En todo caso, llama mucho más asombro y a incompatibilidad eso. Me pareció una fundamentación de voto absolutamente chiquitita, lo de los 3 tweets. Interesante el planteo de Fernando. A ver cómo seguimos. ¿Quién va ahora? Esteban, a ver, dale. Sí. Este tema de las venias hay que mirarlo en su conjunto, ¿no? Porque en realidad el Frente Amplio tendría que analizarse la conciencia de cómo vota, porque si no vota eso, no le votan sus propias venias. En el caso de alguien que tuiteó que había que proscribir al Partido Comunista, ¿no? Que después no asumió, que nace, pero que estaba propuesto, y el Frente Amplio lo votó, con el caso de Abdala, donde uno, si salieran a decir que es que porque están en contra de sus posiciones, bueno, sería discutible pero coherente, pero la argumentación que se dio y que el propio Escriña desarmó, la desmoronó en pedacitos, demuestra que hay que tener coherencia. Porque, a ver, si vale votar a Bianchi, pararse, porque es un intercambio de favores y de cargos, no se puede después, cuando uno va a discutir el tema de un embajador, referirse a sus tweets de esa manera. Claro, el Frente Amplio en materia de la OEA está quemado, no con leche, está quemado con leche de elefanta, porque votó, promovió como candidato a secretario general de la OEA de alguien que, llegado el momento, se dio vuelta totalmente. Pero eso no se puede
digamos, trasladar a la designación del embajador. Sí quiero decir que una cosa que queda claro es que Abdala, que es un hombre inteligente, no hay duda, que es un profesional, que no hay duda, cuando era el abogado de los sindicatos policiales, notoriamente no se despojó de su condición de militante y de dirigente y de, digamos, combatiente del Partido Colorado. Es notorio. Y bueno, digo, pasa al revés. Pasa también cuando en otros sindicatos hay abogados que tienen otras condiciones, etcétera. Y bueno, pero eso no puede pesar a la hora de una designación. Y además, esas cosas, cuando se usan esas argumentaciones de 3 Twitter y ese tipo de cosas, se rebaja la categoría del propio cuerpo y de la fuerza política que lo utiliza. Porque si hubiera habido coherencia, bueno, sería un error, pero con coherencia. Esto es un error que no agrega nada, porque no agrega ninguna señal. ¿O qué? Me van a decir que ahora todos se van a tener que cuidar que tuitean para poder hacer política. Yo no me cuido ni me voy a cuidar, como yo no aspiro a nada, pero no me gusta el mensaje tampoco. Uh-huh. ¿Y Daniel? Nada, yo conozco a Washington Abdala. Cuando tuve la librería, que vos fuiste, Emiliano, varias veces allá en Punta Carretas, Washington Abdala era un asiduo concurrente a conversar, a tertuliar, a comprar libros, y ahí lo conocí. Y lo conocí bien. Y lo que yo puedo decir de Washington Abdala es que en un país donde salirte un poco del molde es condenado, es realmente mirado, señalado, creo que Washington Abdala es un hombre libre que se animó a reinventarse varias veces a lo largo de su vida sin tenerle miedo a que lo juzguen, a que lo señalen con el dedo, a hacer humor, a ser político, a ser abogado, a ser profesional y a ser un muy buen experto en materias internacionales y un intelectual importante. Simplemente sale del molde Washington Abdala, y yo creo que eso es por ahí lo que está molestando un poco este momento, que alguien con ese perfil termine teniendo un cargo político del presidente ante la OEA. Así que mis respetos a Washington Abdala y mis deseos de una muy buena gestión. De todos modos, dejando a un costado incluso el caso del Washington Abdala, da la sensación de que este procedimiento para la aprobación o no de los pedidos de venia del Poder Ejecutivo podría mejorar en Uruguay, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que dice este oyente Felipe, que no coincide políticamente con Martín, y sin embargo dice, bueno, al fin tenemos una aproximación. Yo creo, dice este oyente, que al mejor estilo del Congreso de Estados Unidos, lo que tendría que ocurrir sería que el candidato a ocupar un cargo, se sentara solo a defenderse en una especie de interpelación que le hicieran los legisladores. Es una forma de manejar, es una forma de resolver, ¿no? Y sin embargo acá no, la cosa queda librada a juicios más bien, ¿cómo decirlo?, caprichosos, etcétera. Pero permitime, Emiliano, porque de acuerdo a la reglamentación interna del Parlamento, el doctor Washington Abdala fue invitado el 9 de julio de 2020 a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y se le prácticamente interpeló. Yo invito al oyente a leer la carpeta 151-2020, el asunto 146.856, donde Abdala fue sometido a una serie de preguntas y exhortaciones, e incluso por parte de los senadores del Frente Amplio, de cómo debía proceder. Hizo una extensa exposición en favor de la política exterior, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la importancia del Uruguay en el concierto internacional. Entonces, no se trata de hacer una asamblea multitudinaria. La responsabilidad del Senado, y cumplió cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones, y así lo hizo ver el senador Abreu en la sesión
donde fundamentó el voto. Es importante lo que estás aclarando, Fernando, pero mi planteo, a partir de lo que dice el oyente, es más general. ¿Se hace así con todas las veñas que se consideran en el Parlamento o no? No se hace. No, en este caso particular, de los temas internacionales, tengo entendido que sí. No, está bien, pero estábamos hablando de cómo se consideran en general las veñas, ¿no? Muchas veces se votan en paquete, así, al tuntún, ¿no? ¿Cómo es? No puedo afirmarlo. Para embajador, no. Está bien, pero no estábamos hablando en general de las veñas. No, está bien, pero acá tenemos un caso concreto donde Fernando lee parte de las actas. Sí, por eso, estamos de acuerdo. Muy claro, es decir, que tenemos que juntar 30 personas en lugar de una comisión especializada. Yo prefiero el sistema de la comisión especializada. Martín. Sí, a ver, yo creo que no podemos invitar, en este caso un oyente, a leer la carpeta 14.000 XXX/XXX, porque no funciona así, o no debería funcionar así un país y el sistema político. La responsabilidad de difundir lo que hace el Parlamento es del Parlamento. No podemos nosotros decirle, no, bueno, pero si tú vas a mirar, además la página del Parlamento la sufrí en carne propia, es un buscador muy malo, muy poco amigable para quien no trabaja cotidianamente ahí. Entonces yo creo que parte del cambio de la votación de las veñas en general es, por ejemplo, si hay un informe de la comisión, que eso se difunda, que se difunda lo más ampliamente posible. De hecho, no estoy planteando algo raro, porque el Parlamento ha trabajado, por ejemplo, con las cuentas oficiales en las redes sociales, la transmisión en YouTube, y este Parlamento que asumió con la presidencia de Beatriz Argimón y de Martín Lema en la Cámara de Representantes, parece tener una vocación de profundizar ese trabajo sobre la discusión de lo que se hace o no en el Parlamento. Eso por un lado, porque en realidad la pregunta entonces, abierta al resto de la mesa es, ¿nos parece que está bien la votación de las veñas o nos parece que hay que cambiarla? Yo creo que hay que cambiar esa forma de proceder del Parlamento y darle mucho más transparencia. ¿Esto quiere decir que sean opacos los procedimientos? Bueno, capaz que no, pero la ciudadanía entera o la mayor parte de la ciudadanía tiene que vivir esa transparencia. Con respecto a las cosas que se me adjudicaron, yo nunca hablé despectivamente de Washington Abdala, de ninguna manera, mucho menos hablé despectivamente de que alguien cultive las artes, cualquiera sea ellas, de ninguna manera, y tampoco consideré los antecedentes profesionales de Washington Abdala. Mi punto es, y yo sí creo que los gobernantes se tienen que cuidar con lo que publican en las redes sociales, porque los gobernantes en esencia son representantes de, y cuando uno tiene un personaje, y acá discrepo con el senador Cayani, con mi compañero de partido, cuando uno tiene un personaje, se representa a sí mismo, representa algo que no es en general el ejercicio de representación de la gente, y en este caso se votó a una persona que tiene que representar al país entero ante la OEA. A mí no me parece mal que la gente haga lo que haga y se reconvierta, me parece fantástico, no estoy opinando sobre Washington Abdala. Lo que sí estoy diciendo es que cuando uno vota a determinadas personas, lo que hay que ver es qué capacidad tendrán para representar a todo el Uruguay en ese organismo, y también obviamente hay que considerar las expresiones recientes en ese sentido. Y no es lo mismo que votar una venia para un cargo interno del Uruguay, porque acá quienes conocemos a Washington Abdala somos los uruguayos, lo conocemos bien, pero el problema es que en el exterior no vamos a poder poner la tertulia con Fernando, Daniel y Esteban defendiendo a Washington Abdala para que entiendan en realidad que fue un pasaje por determinadas otras profesiones, pero que en realidad va a poder representar al país. Entonces yo creo que en ese sentido discrepo absolutamente con el consenso que generó el Fernando. No, muy cortito. Acá lo que hay que distinguir es lo que se expresa desempeñando el cargo de los 3 tuits a los que alude el senador Bonomi. Estoy seguro, porque lo conozco al doctor Abdala y conozco su inteligencia, no iría a tuitear eso siendo embajador uruguayo ante la OEA. Ahora, el que no distingue eso, no distingue lo que ves una evolución. Por otra parte, yo lo que creo, y estoy definitivamente convencido, es que fue la designación de alguien profesionalmente capaz, leal a los principios democráticos desde siempre y conocedor de la política internacional en una forma que incluso, yo no voy a leer ahora su currículum, pero ayer fue tan extensamente leído que incluso al senador
Peña se le reprochó que estaba siendo muy extenso en su exposición. ¿Quién sigue? ¿A quién le falta decir algo en este tema? ¿Esteban? Yo quiero decir que todo lo que mejore el conocimiento de la ciudadanía y la capacidad de análisis adentro del cuerpo, yo lo apoyo. También apoyo una actitud que depende no de los reglamentos, sino de la actitud política e intelectual. Es decir, ser coherentes es algo que no te lo impone ningún reglamento. Y esto ha pasado en estas venias últimas. Ahora, en materia de ser cuidadoso, no quiero recordar que no todo es por un problema de tuit. El tuerto y la vieja, o expresiones en libros, todos sabemos la repercusión que tuvieron incluso dentro del propio Frente Amplio. Entonces, hay que ser cuidadosos en todo sentido, hay que tener mesura. Ahora, eso no quiere decir que esa argumentación sea suprema al punto de equipararla al mismo nivel y darle más importancia, por ejemplo, nada menos que en relación a otra venia para otro organismo, a alguien que exponía posiciones políticas, ideológicas, absolutamente antidemocráticas, y sin embargo se le votó la venia. Entonces, hay que ser coherente, nada más. Y el Frente Amplio no es coherente cuando Cayani digamos, otros... No vota solo el Frente Amplio en el Parlamento. Maía, sí. Maía hace una valoración y después pasa al plenario, y en el plenario otro hace una intervención absolutamente corta, sintética, sin ningún tipo, y simplemente plantea esos pocos argumentos y por eso no se lo vota. La verdad es que ese tránsito de un lado a otro me resulta totalmente inexplicable, a menos que lo explicable sea la incoherencia. ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Se fue? Huyó. Desapareció. Se desconectó. Cerramos por acá entonces. ¿Te quedaba algo, Daniel? Ahora que te veo de nuevo, te pregunto. Y se fue Esteban. Esteban vuelve, mirá. Salió a dar una vueltita y ya está de nuevo. ¿Y te quedaba algo, Daniel? Cerramos. Nada. Que estoy de acuerdo con lo que dice Martín y respeto muchísimo la posición de Martín. Quiero que quede claro que lo respeto y lo banco a morir, su posición. Y a su vez decir que sí, que está bueno discutir de fondo este tema de las venias. Estaría bueno que, si lleva más transparencia, bienvenido. Che, acá hay un cruce generacional que nos está matando, Fernando. Sí. Ya volvemos. Sí.